nomenament com a fill predilecte de Manises a Antonio García Argente. Desde bien pequeño, Antonio García Argente fue un niño alegre, jovial y simpático, fruto del cariño de sus padres, Antonio y Teresa, y el menor de sus 3 hijos. Mi marido vino al puesto de Navarrés, que tenía 22 años, yo tenía 18, y allí nos conocimos, y allí nos casamos en el 49. Mi marido ha sido un hombre muy bueno y feliz cuando nació mi hijo, porque para él fue un llanto, una alegría y no se lo esperaba, vamos, era una alegría muy a fondo, muy a fondo. Pues cuando las nenas vieron a Antonio se echaron a llorar, porque le dijeron que era un niño y al verlo tan guapo, tan sonriente que estaba, con esos ojos tan abiertos, el pelo tan rizado, pues dijeron, ¿por qué lloras? Y dice, porque nos habían dicho que era un niño y es una niña. Entonces estaba allí Pacita, que fue la comadrona que me asistió, porque él nació en el mismo cuartel de la Guardia Civil. Y entonces le dijo, no niña, no, que tu hermano está muy bien. Mucha alegría. Con 10 años me mandaron para el colegio corriendo porque estaba mi madre de parto. Y bueno, para mí era una responsabilidad también, porque antaño a las hijas mayores les hacían responsable de toda la recua que había detrás, por ejemplo. Pero mucha alegría. Y me ha sido un chico, de 2 chicas, precioso. Para su padre fue un regalo del cielo y como tal, así lo ofreció el día de su bautismo. Que fue en la iglesia del Corazón de María, se lo ofreció de rodillas, con lágrimas en los ojos, pero muy contento y muy orgulloso de él. De niño, sus mayores aficiones eran la naturaleza, el deporte, la música y, sobre todo, estar con sus sobrinas. Él se apuntó a los juniors porque nada más quería que era acampada. Él es todo de acampada y salir y hacer cosas, pues a él le gustaba muchísimo. Él venía del instituto y le faltaba tiempo porque era la hora del biberón de la Lidia, que la tenía yo aquí en casa, para darle el biberón mientras yo le preparaba la comida a él, porque a las 3 entraba al instituto. Luego le gustaba mucho cantar, la música, los chistes. Y él fue uno de los primeros en darle el instrumento, el saxo. Nos ponía la cabeza como un bombo. Pues yo tenía 21 años recién cumplidos cuando conocí a Tere tenía 22. Empezamos a salir y una de las veces pues me comentó que vendría con su hermano, bueno, pequeño. Entonces él tenía 12. Yo lo conocí a Antoñito, porque para mí era Antoñito siempre, lo conocí con 12 años. Muy alegre, con mucha alegría, siempre muy contento, con mucho humor. Era un crío que te impregnaba, o sea, que te gustaba tenerlo siempre cerca. Yo es que era el pequeño de 4 hermanos, iba siempre a collejas por casa. Y para mí pues era el hermano pequeño que yo pues deseaba tener y no podía, era imposible ya. Y disfruté de él pues como mis hermanos mayores disfrutaron de mí. Y a él le gustaba mucho cualquier tipo de deporte. Yo en aquella época pues jugaba mucho a frontón, buceaba mucho, íbamos mucho a bucear, íbamos mucho a jugar a frontón. Y como anécdota, pues una de las veces que venía de bucear tuve un pequeño accidente y se me levantó una uña del pie, que no dio importancia, y se me puso el dedo negro como una morcilla. Y al día siguiente, pues no había nadie, el que más cercano tenía él, nos fuimos los dos al ambulatorio de Chirivella. Y tan nervioso me puse que conforme me arrancaron la uña le di un bofetón del propio nervio. Y yo creo que todavía estoy oyendo las carcajadas de Antonito. Coincidirem en les escoles professionals Luis Amigo, a l'Eplago d'ella, molt de temps, des de 5è a 8è de GB, i a banda de que jugàvem en el poble i perteneixíem als juniors de l'església Sant Joan Bautista, i després bueno, vam coincidir ja després a l'institut a tercer de batxillerat. Ell era una persona superalegre, o sigui, superalegre i amb molta il·lusió per moltes coses. Li agradava molt la música del Dúo Dinámico, era un fan. Érem totalment distints,
però de vegades els polos oposats s'atrauen. Estàvem molt a gust els dos, anàvem a sa casa a estudiar, estàvem molt a gust. Després, ell quan se'n va anar al País Basc, sempre que venia, que tenia permís, venia a veure'm, jo estava treballant, bueno, estava ajudant amb els pares en la tenda de fotos. O sigui, Toni era una persona que me coneixia perfectament i jo el coneixia perfectament a ell. Teníem moltes il·lusions juntes, sí. Era una època en què creixíem sense anar enterant-se i bueno, estàvem molt a gustos. Era hija del sargento que vino aquí a Manises. Con él la relación más intensa fue en unas vacaciones, que nos marchamos a Huesca, que mi familia es de allí, y la verdad es que aparte del camino, que fue larguísimo, porque eran muchas horas entonces, y era un chico muy alegre, porque es verdad que era muy alegre y te lo hacía muy ameno, y luego la estancia allí, pues la verdad es que fue muy agradable. Y lo único que era un chiquito que las verduras no las probaba. Y en la casa que estábamos era una casa de agricultores. Y entonces no había manera de que comiera. Y solamente quería pollo y patatas fritas. Fueron unas vacaciones, la verdad es que inolvidables. Yo las recuerdo con mucho cariño. Y los conozco de siempre, desde que vinieron a Manises, pero desde el año 70 somos vecinos pared con pared. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí, Antoñito, para nosotros siempre ha sido Antoñito, tenía 10 añitos. Pues era un niño muy afectivo y muy cariñoso. Entonces ya estaba él mucho tiempo en el colegio, lo veía menos, pero siempre un niño muy cariñoso, mucho. Yo me acuerdo de venir del mercado con un bolso y él me veía, estaba jugando a lo mejor en la calle, era un sábado, y me cogía el bolso y me lo subía para arriba. Sí, tenía esas cosas, sí, era muy cariñoso, muy afectivo y la verdad es que lo queríamos mucho. Cuando venían las Navidades siempre nos llamaba a la puerta, a la hora de la comida teníamos la gente en casa y venía a felicitarnos las Navidades. Y entonces mi marido le decía, pasa, que te voy a dar un paquetito de tabaco, pero no se lo digas a tu padre que me lincha, ni a tu madre tampoco, que tu madre manda más que tu padre, es más guardia civil que tu padre. Antonio siempre tuvo muy claro que quería ser como su padre. Él con 16 años ya quería irse a Valdemoro. Él quería ser guardia por encima de todo. Y su padre lo único que le dijo, que primero quisiera los estudios. Y si seguía pensando lo mismo cuando él fuera ya mayor, pues entonces que él dijese lo que quería. Pero él le dijo, primero el bachiller y luego tú ya decides. Y luego del EPLA, pues es cuando pasó al instituto de aquí de Manises a terminar el bachillerato. Ya de ahí fue a la Academia de Úbeda a hacer los estudios ya para Guàrdia Civil. Ell estimava molt els seus pares, el seu pare ell tenia com un model, evidentment tots el tenim, però estava molt arrelat a la seva família i sempre la seva idea era això d'entrar en el cos. Mira, él era muy honesto y muy recto y tenía las ideas muy claras. Le trasladan a Barcelona, al Parque Móvil de Barcelona. Pero él, pues, a los 2 días de estar allí, entró a hablar con su director, con el general, y él dijo que él no quería recomendaciones de nadie, que con el permiso de su jefe inmediato, en ese momento, que quería el traslado al País Vasco. Le dijo que se lo pensara y él dijo que sabía muy bien lo que quería hacer, lo que él quería. Entonces se le daba permiso en el primer convoy que salía, que se presentaba voluntario. En el momento ya lo tenía todo él arreglado, me llama y me dice, Tere, como tú eres la mayor y siempre he estado bajo tu ala, pasa esto y me voy. A los papás no les digo nada para no disgustar a la mamá. Entonces, si te preguntan por mí, le dices que estoy concentrado en Granada. Aguanté el tirón y pude aguantar, pues no llegó ni al mes. Y trabajando mi padre en su cuartito, que mi padre arreglaba relojes,
Pues se lo dije, papá, pasa esto. A ver cómo se le dice a la mamá, porque mi padre se le cayó el reloj de las manos y se puso, bueno, muy triste. Cuando él encontró el momento oportuno, se lo dijo a la mamá, y a raíz de ahí tenemos su pelo blanco. Ya no fue otra persona. Porque cuando él fue al País Vasco, pues llamó a su padre para decirle que mi marido llevaba muchos años en la Guardia Civil y demás, que sufrió mucho y pasó mucho. Pues él le dijo, papá, con solo unos meses que llevo yo aquí en la Guardia Civil, el director general me ha felicitado. Y le dijo su padre, ¿y a qué precio? Dice, eso no vale, papá. Porque él sabía, porque se lo preguntaba. Él ciertamente se ofreció voluntario, pero nunca quiso que esto se supiera demasiado fuera del entorno de la familia, porque él sí que me comentó que él no quería o no le gustaría que nadie en algún momento pensara que era pues, por afán de lograr medallas o por afán de protagonismo o por afán de notoriedad, sino todo lo contrario, porque era una persona sumamente sencilla, sumamente llana, sumamente humilde en ese sentido. Él sentía que tenía una obligación como profesional y que tenía una obligación de echar una mano allí donde hacía falta y que fuera del entorno de la familia que esto que no se comentara, que no se supiera. Y vino a despedirse de su madre. Esa noche creo que durmió aquí y al día siguiente tenía el coche aparcado aquí abajo. Yo sabía que se iba, me asomé al balcón, vi a la madre y al hijo que se despedían, subió al coche y a los pocos metros Teresa corría detrás del coche, el niño paró el coche otra vez y se abrazaron y el niño le dijo, mamá, no te pongas así, porque si no yo me voy a ir muy mal. Y se despidieron. Yo lo vi desde el balcón y cuando Teresa subió yo estaba en el rellano esperándola. Se metió en mi casa, me abrazó y me dijo, me parece que es la última vez que veo a mi hijo. Antonio fue asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de septiembre de 1980 en Marquina, Vizcaya. Y aunque ese día truncaron la vida de un joven alegre, familiar, amigo de sus amigos y ansioso por ayudar al prójimo, no lograron borrar todo el amor y cariño que Antonio ganó a pulso allá por donde pasó. Pues decirle que ha sido muy querido, no le puedo decir otra cosa porque es lo que siento y lo que verdaderamente digo porque es la verdad. Lo hemos querido mucho a él, a su familia y que ha sido un héroe, queriendo hacer lo que ha querido hacer. Y que me alegro mucho que aunque hayan pasado tantos años sea reconocido, porque eso es muy meritorio, una persona tan joven que ponga su vida a disposición de un problema tan tremendo como es eso. Entonces no le puedo decir más que es un valiente y que lo queremos muchísimo. Él se ganaba ese cariño porque es que él irradiaba cariño por todas partes y bienestar. Que me alegro muchísimo de que se acuerden de él y que le pongan una placa justo enfrente de donde él nació, que era el cuartel de la Guardia Civil. Me alegro muchísimo de eso. Y por su madre también, que la verdad es que estoy muy contenta. M'haig alegrar molt perquè se sent reconegut una persona que desgraciadament passar el que va passar, pues sabe que el poble mai l'oblida, ¿no? Más que nada, pues lo llevamos en el recuerdo, en el corazón. Y aquí todos los días se habla de mi hermano, todos los días de Dios. Es que hasta mi hijo, que no lo conoce, sabe cómo es su tío. Mi hija lleva fotos hasta en la cartera. Cuando ha ido a algún examen, se ha llevado la foto de su tío, por ejemplo. O sea que está latente. Mi hermano está latente. Con quien hables. Si hablas con los amigos, es que lo tienen ahí. Si hablas con los vecinos, está ahí. Está con nosotros siempre. Precioso. Con la misma alegría que Antonio García Argente transmitía, le enviamos todo el cariño de la ciudad que lo quiere como a un hijo. Gracias, Antonio.